Las hijas de Lot emborracharon a su propio padre para acostarse con él, y de esa cueva nació el linaje de Jesús. Ceniza cayendo del cielo, una cueva en las montañas cerca de Zoar, y un padre dormido al que sus propias hijas acaban de emborrachar con el único vino que lograron sacar de una ciudad que ya no existe. Lo que acaba de pasar dentro de esa cueva es tan perturbador que la mayoría de los predicadores lo saltan, lo mencionan de pasada, lo resumen en una frase: las hijas de Lot hicieron algo terrible, y pasan al siguiente capítulo. Pero la Biblia no lo salta. La Biblia dedica 9 versículos enteros a describir lo que pasó ahí adentro. Génesis 19, versículos 30 al 38. 9 versículos, con detalles, con diálogos, con nombres de los hijos que nacieron. Y eso significa que Dios quiso que leyeras esta historia, no que la evitaras. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Esta historia no empieza en esa cueva, empieza décadas antes. Y si no entiendes todo lo que pasó antes de esa noche, vas a juzgar a esas 2 mujeres exactamente como quiere la lectura superficial que te juzgues a ti mismo. Porque esta historia no es lo que parece, es mucho peor, y al mismo tiempo mucho más humana de lo que jamás te enseñaron. Hoy vamos a contar la historia completa de Lot, desde el día que dejó su tierra con su tío Abraham hasta la noche en esa cueva. Y lo que vas a descubrir es que cada decisión que Lot tomó durante décadas lo fue empujando paso a paso hacia ese momento, y que de esa cueva salió algo que conecta directamente con la línea de sangre del rey David y con una mujer llamada Ruth, que cambió la historia de Israel para siempre. Vamos al principio. Ur de los Caldeos. Aproximadamente 1900 antes de Cristo, un hombre llamado Taré tiene 3 hijos: Abram, Nacor y Harán. Harán tiene un hijo llamado Lot, y Harán muere joven. Génesis 11, versículo 28, dice que Harán murió antes que su padre Taré en la tierra donde nació. Lot se queda huérfano de padre, y su tío Abram, que todavía no se llama Abraham, lo adopta de hecho, no formalmente en el texto, pero funcionalmente. Cuando Dios le dice a Abram en Génesis 12, versículo 1, «Vete de tu tierra y de tu parentela», Abram se lleva a Lot con él. Versículo 4, «Y Lot fue con él». 3 palabras en hebreo que definen todo lo que viene después. Vayelesh ito Lot. Lot fue con él. Fíjate en esto. La orden de Dios fue clara. Vete de tu parentela. Lot era su parentela. Abram desobedeció parcialmente desde el primer día. Se llevó a su sobrino. Y esa decisión, que parece un gesto de bondad, de no dejar solo a un huérfano, terminó generando una cadena de consecuencias que nadie pudo frenar. Abram y Lot llegan a Canaán. Bajan a Egipto por una hambruna, vuelven a Canaán, y aquí es donde la historia da su primer giro real. Génesis 13, versículo 2. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Versículo 5. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Los 2 se habían hecho ricos, y la tierra no los sostenía juntos. Versículo 7. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. La riqueza los separó, no la pobreza, no una pelea personal, la abundancia, y lo que pasa después es el momento que marca a Lot de por vida. Abram le dice en Génesis 13, versículo 9, «¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha». Abram le da a escoger primero. Es un acto de generosidad. Lot era el menor, el sobrino, el que no tenía derecho de prioridad. Y Abram le dice, «Elige tú». Y Lot eligió. Versículo 10. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Y versículo 11. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Escogió para sí, en hebreo,
Bai Jibjar, Lolot. El lo, para sí, carga un peso enorme en la narrativa. No escogió pensando en su tío, no escogió pensando en Dios. Escogió lo que le convenía a él, pero hay algo que el texto revela de manera devastadora en el siguiente versículo. Génesis 13, versículo 12 dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y versículo 13, inmediatamente después, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. 2 versículos consecutivos. Lot se mueve hacia Sodoma. Sodoma es perversa. El texto no te deja respirar entre una cosa y la otra. Es como si el narrador estuviera gritando: mira hacia dónde va y mira lo que hay ahí. Y lo más revelador es la progresión. Primero, Lot acampó cerca de Sodoma, Génesis 13, 12. Pero cuando llegamos a Génesis 14, versículo 12, Lot ya vivía en Sodoma. Y cuando llegamos a Génesis 19, versículo 1, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de una ciudad en el mundo antiguo era el lugar donde se sentaban los ancianos, los jueces, los que tomaban decisiones. Lot no solo se mudó a Sodoma, se integró a su sistema, se volvió parte de la estructura política de la ciudad más perversa que el texto bíblico registra. Esa progresión, cerca de, dentro de, en la puerta de, es una de las lecciones más silenciosas de toda la Biblia. Nadie cae de golpe, nadie se despierta un día y dice: hoy voy a destruir mi vida. Es un proceso de pasos. Cada paso parece pequeño. Cada paso tiene sentido en el momento, y cuando miras atrás, estás sentado en la puerta de Sodoma y no sabes cómo llegaste. Pero lo que pasó en el medio es crucial, porque entre Génesis 13 y Génesis 19 hay un evento que la mayoría olvida por completo: la guerra de los 4 reyes contra los 5 reyes. Génesis 14. Kedorlaomer, rey de Elam, forma una coalición con otros 3 reyes y atacan la región del valle de Sidim, donde estaban Sodoma y Gomorra. Los reyes de Sodoma y Gomorra caen en los pozos de asfalto del valle, y los vencedores toman todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y toda la comida, y se van, y se llevan a Lot. Génesis 14, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lot fue capturado, secuestrado, perdió todo, y Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Armó 318 siervos, persiguió a los ejércitos hasta Dan, los derrotó, y trajo de vuelta a Lot con todos sus bienes. Versículos 14 al 16. Y aquí viene lo que debería haberse preguntado cualquier persona racional. ¿Por qué Lot volvió a Sodoma después de que lo rescataron? Acababan de capturarlo. Acababa de perderlo todo. Su tío tuvo que pelear una guerra para sacarlo de ahí. La señal era clara, y Lot volvió. Se sentó otra vez en Sodoma, y esta vez más adentro que antes. Pero entre el rescate y la destrucción hay otro evento que la mayoría olvida y que cambia completamente cómo lees la cueva. Génesis 18. Abraham recibe 3 visitantes. 2 de ellos son ángeles. El tercero, según el texto, es el mismo Jehová. Y después de comer, Jehová le dice a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Versículo 20. Abraham entiende lo que eso significa y empieza a negociar. Lo que sigue es una de las conversaciones más audaces de toda la Biblia. Abraham le dice a Dios: ¿destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿La destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos? Versículos 23 al 25. Y Dios dice: si encuentro 50 justos, perdono toda la ciudad. Abraham baja a 45. Dios acepta, baja a 40. Dios acepta, baja a 30, a 20, a 10. Y Dios dice: no la destruiré por amor a los 10.
versículo 32. 10 justos y la ciudad se salva. Pero fíjate en lo que Abraham no hizo. Paró en 10. No bajó a 5. No bajó a 1. Y la pregunta que queda flotando sobre todo el texto es, ¿por qué paró? ¿Le faltó valentía? Sabía que ni siquiera había 10. El Zohar, la obra central de la mística judía, sugiere que Abraham sabía que en la casa de Lot había exactamente 4 personas: Lot, su esposa y las 2 hijas que aún vivían con él. 4. Ni siquiera alcanzaba 10. Y Abraham paró porque entendió que no había caso. Eso significa algo devastador. Lot había vivido en Sodoma durante años, décadas posiblemente. Se había sentado en la puerta, era parte del sistema, y en todo ese tiempo no había logrado influenciar a ni una sola persona fuera de su propia familia, ni un vecino, ni un comerciante, ni un amigo, nadie. Lot vivía en Sodoma, pero Sodoma no lo escuchaba. Y la prueba definitiva es que cuando fue a decirles a sus propios yernos que la ciudad iba a ser destruida, pensaron que bromeaba. Si tus propios yernos no te toman en serio cuando les dices que van a morir, tu credibilidad está en 0. Y esto conecta con algo que va a aparecer mucho después en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué se salará? La esposa de Lot se convirtió literalmente en sal, la sal que no sala, la presencia que no transforma. Lot era la sal que había perdido su sabor. Estaba en Sodoma, pero no cambiaba nada. Y ahora imagina lo que eso significó para sus hijas. Porque en algún punto entre Génesis 13 y Génesis 19, Lot se casó y tuvo hijas. El texto no nos dice cuántas. Sabemos de al menos 2 que estaban con él la noche de la destrucción. Pero Génesis 19, versículo 14, menciona que Lot tenía yernos, plural. Eso significa que tenía más hijas, hijas que ya estaban casadas con hombres de Sodoma, y esas hijas no salieron con él. Los yernos pensaron que bromeaba cuando Lot les dijo que la ciudad iba a ser destruida. Versículo 14. Lo que eso significa es que Lot perdió hijas esa noche. No solo su esposa, hijas. Hijas que se habían casado con hombres de Sodoma porque Lot las crió en Sodoma. Lot las expuso a esa ciudad, y esa ciudad se las tragó. Pero antes de llegar a la destrucción, hay una escena que la mayoría no sabe cómo leer, y es necesario leerla para entender lo que pasó después en la cueva. Génesis 19, versículos 1 al 11. 2 ángeles llegan a Sodoma al atardecer. Lot los ve, se levanta, los saluda, los invita a su casa, les prepara comida, les hace pan sin levadura. Hasta aquí todo parece hospitalidad normal. Pero entonces la ciudad entera rodea la casa. Versículo 4 dice que todos los hombres de la ciudad, desde el joven hasta el viejo, rodearon la casa. No algunos, todos. Y exigen que Lot saque a los visitantes para que puedan conocerlos. El verbo en hebreo es yada, y en este contexto no significa conocer socialmente. Significa violación colectiva. Y aquí viene la parte que hace que muchos lectores modernos se detengan en shock. Lot sale, cierra la puerta detrás de él, y dice en versículo 8, «He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os parezca, con tal que no hagáis nada a estos varones». Lot ofreció a sus propias hijas vírgenes a una turba violenta para proteger a 2 desconocidos. La primera reacción es horror, y esa reacción es correcta. Pero hay algo que el contexto cultural del Medio Oriente antiguo revela y que no justifica el acto, pero sí explica la presión que Lot sentía. En aquella cultura, la hospitalidad no era una cortesía, era una obligación sagrada. Un anfitrión que fallaba en proteger a sus huéspedes quedaba deshonrado de por vida.
El huésped era intocable. El código de hospitalidad del cercano Oriente Antiguo, documentado por historiadores como Victor Hamilton en su comentario sobre Génesis, establece que la vida del anfitrión debía ponerse antes que la del huésped. Y Lot, distorsionando este código hasta el punto de ruptura, ofreció a sus hijas en lugar de a sus huéspedes. Pero fíjate en algo, las hijas escucharon esto, estaban dentro de la casa, escucharon a su propio padre ofrecer sus cuerpos a una turba, escucharon que para su padre la reputación de anfitrión valía más que la seguridad de ellas. ¿Puedes imaginar lo que eso hizo en la mente de esas dos mujeres? Y los ángeles intervienen, meten a Lot dentro de la casa, cierran la puerta y ciegan a los hombres de afuera. Versículos 10 y 11. Y entonces le dicen a Lot, saca de este lugar a todos los tuyos, porque vamos a destruir este lugar. Versículo 13. Y Lot habla con sus yernos, y sus yernos no le creen. Lot les parece un chiste. Versículo 14. Al amanecer los ángeles apuran a Lot. Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 15. Y Lot se detiene. Versículo 16 dice algo devastador. Y deteniéndose él, los varones le asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, por la misericordia de Jehová para con él. Los ángeles tuvieron que arrastrarlo, literalmente tomarlo de la mano y sacarlo porque Lot se quedaba quieto. Lot no quería irse de Sodoma. La palabra en hebreo para deteniéndose es bayit mahema, que implica vacilación, confusión, resistencia. Lot estaba atado a esa ciudad, había vivido ahí años, se había hecho parte de ella, y ahora le decían que todo iba a desaparecer y él no podía soltar. Los ángeles lo sacaron a la fuerza. Y aquí viene algo que conecta décadas de decisiones con una sola noche. Cuando por fin están fuera de la ciudad, el ángel les dice, escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 17. Y la esposa de Lot miró atrás. Versículo 26. Y se convirtió en una columna de sal. La esposa desobedeció la única instrucción que le dieron, una sola orden: no mires atrás, y la rompió. Y Jesús, siglos después, usó este momento como advertencia. Lucas 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. 3 palabras. No dio más explicación. No necesitaba darla. Mirar atrás hacia lo que Dios ya destruyó es una sentencia en sí misma. Lot perdió a su esposa. Sus hijas vieron a su madre convertirse en sal. A metros de ellas, una columna de mineral cristalizado donde antes estaba la mujer que las parió. Y detrás, el cielo entero ardiendo sobre la única ciudad que habían conocido como hogar. Génesis 19, versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo desapareció. Cada casa, cada persona, cada animal, cada planta. Cuando Abraham se levantó temprano esa mañana y miró hacia Sodoma y Gomorra, Génesis 19, versículo 28, dice que vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Un horno, no una fogata, no una nube de humo normal. Un horno industrial de destrucción. Y aquí hay algo que la arqueología tiene que decir. El yacimiento arqueológico de Tal el Hammam, en Jordania, ha sido excavado desde 2005 bajo la dirección del arqueólogo Philip Sylvia. En 2021, un equipo de 21 investigadores, liderado por Ted Bunch, publicó un estudio en la revista Scientific Reports de Nature,
argumentando que un evento térmico de altísima temperatura destruyó ese sitio alrededor del 1650 a.C. Cerámica derretida, ladrillos de adobe convertidos en vidrio, huesos humanos fragmentados. El estudio fue enormemente popular, pero en 2025, Scientific Reports lo retractó formalmente debido a críticas técnicas sobre la evidencia mineralógica y geoquímica. Los autores del estudio republicaron sus hallazgos en otra revista y el debate sigue abierto. Lo que no está en disputa es que Tal el-Hammam muestra evidencia de una destrucción catastrófica durante la Edad del Bronce Medio, en una zona geográfica consistente con la ubicación que Génesis describe para Sodoma. La causa exacta sigue siendo investigada. Pero el punto es este: las hijas de Lot no vivieron una destrucción metafórica. Vivieron algo real, físico, total, que convirtió todo lo que conocían en ceniza y mineral cristalizado. Piénsalo desde su perspectiva. Ayer tenías una casa, ayer tenías hermanas, ayer tenías una madre, ayer el cielo era azul. Y hoy el cielo es naranja, el suelo está caliente, el aire huele a azufre. Tu madre es una columna de sal en el camino, y tu padre está sentado en una cueva temblando, negándose a bajar a cualquier ciudad porque cree que la siguiente también puede arder. Con ese contexto emocional es que tienes que leer lo que pasó después. Y ahora vamos a la cueva. Lot tenía miedo de quedarse en Zoar, la ciudad pequeña donde le habían permitido refugiarse. Versículo 30. Subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Miedo. Después de todo lo que acababa de pasar, Lot le tenía miedo a la siguiente ciudad. Ya no confiaba en ninguna. Y se fue a una cueva en la montaña, con sus 2 hijas, sin esposa, sin yernos, sin las otras hijas, sin siervos, sin ganado, sin nada. 3 personas en una cueva mirando un paisaje de cenizas. Y hay una pregunta que casi nadie hace, pero que es fundamental. ¿De dónde salió el vino? Lot huyó a las montañas con sus hijas. No cargaron muebles, no cargaron provisiones para semanas. Salieron con lo puesto, arrastrados por ángeles. ¿Cómo tenían vino suficiente para emborrachar a un hombre 2 noches consecutivas? El Midrash Bereshit Rabbah, en su comentario sobre este pasaje, dice que las hijas de Lot no tenían vino, pero que un milagro fue obrado y la cueva goteaba vino, como señal anticipada del mundo venidero. Otros comentaristas como Nachmanides proponen una explicación más terrenal, que Lot y sus hijas llevaron consigo provisiones durante la estancia en Zoar antes de subir a la cueva. Versículo 30 dice que Lot subió de Zoar, lo que implica un periodo de tiempo en esa ciudad pequeña donde pudo haber adquirido suministros. Sea cual sea el origen del vino, el hecho es que estaba ahí. Y eso lleva a otra pregunta. ¿Era posible emborrachar a alguien hasta el punto de que no supiera lo que pasaba sin que esa persona cooperara, al menos parcialmente? El vino del mundo antiguo era considerablemente más potente que el vino moderno. En la antigüedad era costumbre diluir el vino con agua antes de beberlo, y el vino sin mezclar, llamado yayin en hebreo, era conocido por su capacidad de intoxicar rápidamente. Proverbios 23, versículos 30 al 35, describe los efectos de beber en exceso. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Lot, un hombre destruido emocionalmente que acababa de perder todo, que estaba paralizado de miedo, probablemente no necesitó que lo convencieran mucho para beber. El vino era su escape de una realidad insoportable, y sus hijas lo sabían. Imagina la escena por un momento. El silencio dentro de esa cueva era total, sin viento, sin voces humanas en la distancia,
sin ruido de una ciudad dormida, solo el goteo de agua en la piedra y la respiración de 3 personas que hacía unas horas tenían una vida, una casa, una familia, un futuro. Ahora no tenían nada. El único sonido exterior era el crepitar lejano de lo que quedaba ardiendo de Sodoma en el valle. Y en esa oscuridad absoluta, la hermana mayor miró a la menor y dijo las palabras que cambiaron la historia. Y es aquí donde necesitas detenerte y pensar en lo que esas 2 mujeres habían experimentado en las últimas 24 horas. Habían escuchado a su padre ofrecer sus cuerpos a una turba. Habían visto ángeles cegar hombres. Habían sido arrastradas de su casa. Habían visto a su madre morir frente a ellas. Habían visto su ciudad arder hasta los cimientos. Habían perdido hermanas, cuñados, amigos, todo lo que conocían. Y ahora estaban en una cueva con un padre que se negaba a bajar a la civilización. Génesis 19. Versículo 31. La mayor dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra». Esa frase, «no queda varón en la tierra», es la clave de todo. ¿Realmente creían que no había más hombres en el mundo? Hay 2 lecturas posibles. La primera es que sí lo creían literalmente. Habían visto una destrucción tan total, tan apocalíptica, que pensaron que el mundo entero había sido destruido. No tenían redes sociales, no tenían mapas, no tenían noticias de otras ciudades. Lo último que vieron fue fuego del cielo arrasando con todo lo que conocían. Si la única realidad que conoces desaparece en una noche, es humanamente posible creer que no queda nada más. La segunda lectura, que algunos comentaristas hebreos proponen, es más sutil. No queda varón que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, puede significar: no hay ningún hombre disponible que quiera casarse con nosotras. Somos refugiadas. No tenemos dote, no tenemos familia, no tenemos posición social. No tenemos nada que ofrecer a un hombre en una cultura donde el matrimonio era una transacción económica y social. El rabino Rashi, en su comentario del siglo XI, sugiere que las hijas pensaban que el mundo entero había sido destruido, similar al diluvio. Cualquiera de las 2 lecturas lleva al mismo lugar. Las hijas de Lot creyeron que la única manera de preservar descendencia era a través de su padre. Y en una cultura donde no tener hijos era el equivalente a la extinción, donde tu nombre desaparecía de la historia si no dejabas descendencia, esa creencia las empujó a actuar. Versículo 32. «Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia». La palabra en hebreo para conservar descendencia es nehayé, que viene de hayá, vivir. Literalmente, haremos vivir de nuestro padre semilla. No usaron la palabra placer, no usaron la palabra deseo, usaron la palabra vida. Para ellas, esto era un acto de supervivencia, distorsionado, desesperado, incorrecto, pero su motivación declarada no era lujuria, era preservación, y lo que sigue está narrado con una sequedad que muchos lectores confunden con aprobación, pero no es aprobación, es la técnica narrativa hebrea de dejar que los hechos hablen. La Biblia no dice «e hicieron lo correcto», tampoco dice «e hicieron lo incorrecto», narra y deja que tú entiendas. Versículo 33. «Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó». Versículos 34 y 35. «Al día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él,
para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él. Pero él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El texto repite 2 veces la frase Loyada beshishba ubekuma. No supo, no sintió, no tuvo conciencia. El texto hebreo insiste 2 veces en que Lot no participó conscientemente. Estaba tan borracho que no sabía lo que pasaba. Lo que significa que para el texto bíblico, Lot fue víctima tanto como agente pasivo. Y las hijas fueron las que planearon, ejecutaron y repitieron el plan. Y aquí viene un giro que nadie espera. De esa cueva nacieron 2 naciones. Versículos 36 al 38. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que significa del padre. La menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. Los nombres son declaraciones públicas. No escondieron nada. Nombraron a sus hijos con palabras que decían exactamente de dónde venían. Moab se convirtió en el padre de los moabitas. Ben-Ami se convirtió en el padre de los amonitas. 2 naciones que durante siglos fueron enemigas de Israel. 2 naciones que Deuteronomio 23, versículos 3 y 4, prohíbe que entren en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. 2 naciones marcadas por su origen. Y la razón de esa prohibición es reveladora. Deuteronomio 23, versículo 4, da el motivo. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, los moabitas y los amonitas le negaron hospitalidad a Israel durante el éxodo. La misma hospitalidad que Lot había valorado tanto en Sodoma, que ofreció a sus hijas por ella. La ironía es brutal. Lot, el hombre obsesionado con ser buen anfitrión, produjo 2 naciones que se negaron a dar un vaso de agua a los descendientes de su propio tío Abraham. Pero la historia se pone aún más complicada. El rey Balac de Moab contrató a Balaam para maldecir a Israel. Números 22 al 24. Las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel en Baal Peor. Números 25. Los amonitas adoraban a Milcom, identificado con Moloc, el dios al que se le ofrecían niños en sacrificio. Primera de Reyes 11, versículos 5 y 7, dice que Salomón construyó un altar a Milcom, la abominación de los amonitas. Las 2 naciones que nacieron de esa cueva se convirtieron en una fuente constante de problemas, idolatría y dolor para Israel durante siglos. Y sin embargo, de los moabitas vino una mujer que cambió todo. Su nombre era Ruth, Ruth la moabita, la que dejó a su pueblo, su tierra y sus dioses para seguir a su suegra Noemí a Belén, la que dijo en Ruth 1, versículo 16, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, la mujer cuyo bisnieto se llamó David. Sí, el rey David, el hombre según el corazón de Dios, el ancestro directo de Jesús de Nazaret. Y hay un paralelo escondido entre Ruth y la hija mayor de Lot que cambia la lectura de ambas historias. Las 2 hicieron algo culturalmente prohibido para garantizar descendencia. La hija de Lot usó el engaño y el vino. Ruth usó un acto de fe y obediencia. Ruth fue al granero de Booz en la noche, se acostó a sus pies y le pidió que la cubriera con su manto. Ruth 3, versículo 9. La palabra que usó fue: extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. El manto extendido era un símbolo legal de protección matrimonial. Ruth actuó dentro de la ley del levirato. La hija de Lot actuó fuera de cualquier ley, pero las 2 actuaron por la misma razón fundamental: preservar una línea que de otra forma se extinguiría. Y Dios honró a Ruth. Booz se casó con ella. Nació Obed. De Obed nació Isaí. De Isaí nació David.
Y la moabita, la descendiente de la cueva, entró en la línea más sagrada de la historia. Mateo 1, versículo 5, en la genealogía de Jesús. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Ruth está en la línea de sangre del Mesías, y Ruth era moabita, y los moabitas venían de Moab. Y Moab nació en una cueva de la unión de una hija con su padre borracho. La línea de sangre del Salvador del mundo pasa por esa cueva. Y ahora piensa en la diferencia entre Abraham y Lot. Los dos salieron de Ur, los dos caminaron por Canaán, los dos se hicieron ricos, pero Abraham construyó altares. Génesis 12, versículo 7, Génesis 13, versículo 4, Génesis 13, versículo 18. Cada vez que Abraham llegaba a un lugar nuevo, lo primero que hacía era construir un altar y adorar. ¿Cuántos altares construyó Lot? 0, ni uno. En todo el relato de su vida, Lot nunca construyó un altar, nunca oró públicamente, nunca invocó el nombre de Dios en un lugar. Abraham dejó marcas de fe por todo Canaán. Lot dejó marcas de ceniza. Eso no es un detalle menor. Es la diferencia entre alguien que lleva a Dios consigo y alguien que simplemente camina al lado de alguien que lo hace. Lot vivió de la fe prestada de Abraham durante años, y cuando se separó de Abraham no tenía una fe propia que lo sostuviera. Y sin una fe propia, Sodoma fue más fuerte que él. Si conoces a alguien que vive de una fe prestada, que asiste a la iglesia, pero no tiene una relación personal con Dios, que se mantiene cerca de personas espirituales, pero nunca construye su propio altar, comparte este video con esa persona, porque la historia de Lot es su historia, y necesitan verla antes de que lleguen los ángeles a arrastrarlos de algo que no quieren soltar. Piensa en eso. No lo dejes pasar. La teología más limpia, la genealogía más sagrada, la línea que conecta a Abraham con David, con Jesús, pasa directamente por una cueva donde dos mujeres desesperadas emborracharon a su padre. Y Dios no borró esa cueva de la historia. No la editó, no la reemplazó con algo más elegante. La incluyó, la preservó y la usó. Si eso no cambia tu idea de cómo Dios trabaja, nada lo hará. Y hay algo más que la mayoría de los predicadores evita mencionar. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice algo asombroso sobre Lot. Dice que Dios libró al justo Lot, oprimido por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pedro lo llama justo, 3 veces en 2 versículos, justo, dikaios en griego, el mismo Lot que eligió Sodoma por codicia, el mismo Lot que ofreció a sus hijas a una turba, el mismo Lot que tuvieron que arrastrar fuera de la ciudad porque no quería irse. Pedro lo llama justo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un hombre que tomó todas esas decisiones terribles ser llamado justo? Y la respuesta está en lo que Pedro añade: afligía cada día su alma justa. Lot sufría, no estaba cómodo en Sodoma, veía lo que pasaba y le dolía, pero no se iba, sufría y se quedaba, condenaba y permanecía. Tenía un estándar interno que violaba con su estándar externo todos los días. Y eso es mucho más perturbador que si Lot hubiera sido simplemente malvado. Porque un hombre malvado en Sodoma tiene sentido, pero un hombre justo en Sodoma es una contradicción viviente. Es alguien que sabe lo que está bien, ve lo que está mal, y no tiene la fuerza o la voluntad para moverse. Y si eres honesto contigo mismo, conoces esa sensación. Conoces la distancia entre lo que sabes que es correcto y lo que haces. Conoces la diferencia entre el Lot que dice esto está mal y el Lot que sigue sentado en la puerta de Sodoma. Esa distancia tiene un nombre en la teología bíblica. Se llama cautividad voluntaria. Lot era libre para irse en cualquier momento. Abraham lo había rescatado una vez. Dios le estaba dando señales constantes.
Y Lot elegía quedarse, una y otra vez. Si alguna vez has sentido algo genuino con un video de este canal, si alguna cosa de las que hemos explorado juntos te ha tocado, o desafiado, o incomodado, dale like. No es por los números. Es porque ese botón hace que este video llegue a otra persona que a lo mejor necesita escuchar exactamente esto hoy. Y ahora vamos a la parte que nadie quiere discutir. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que hicieron las hijas de Lot? ¿Lo condena? ¿Lo aprueba? ¿Lo ignora? La respuesta es complicada, porque el texto bíblico usa una técnica narrativa que se repite en todo el Antiguo Testamento: narrar sin juzgar explícitamente. El texto no dice «e hicieron mal», no dice «e hicieron bien». Cuenta lo que pasó y te deja a ti con la responsabilidad de entender. Pero hay señales. La ley mosaica, que vino siglos después, condena claramente el incesto en Levítico 18 y Levítico 20. La lista de relaciones prohibidas es extensa y específica. Lo que las hijas de Lot hicieron está condenado por la ley que Dios estableció. No hay ambigüedad en eso. Sin embargo, la ley no existía todavía cuando esto pasó. Las hijas de Lot vivían en un mundo pre-Sinaí. No tenían la Torá. No tenían un código escrito que dijera «esto está prohibido». Tenían costumbres, tenían intuición moral, tenían la voz de la conciencia, pero no tenían la ley. Y eso abre una pregunta teológica que va mucho más profundo de lo que parece. ¿Es posible pecar sin ley? Pablo aborda esto directamente en Romanos 5, versículo 13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado existía, pero la imputación formal llegó con la ley. Las hijas de Lot hicieron algo que estaba mal, pero lo hicieron en un contexto donde la medida de lo correcto era la conciencia y la costumbre, no un código escrito. Y es ahí donde la gracia opera de formas que nos incomodan, porque Dios no destruyó a las hijas de Lot, no las fulminó como a la esposa, no envió fuego como sobre Sodoma, las dejó vivir, las dejó ser madres, y usó la descendencia de la mayor para insertar a Ruth en la línea del Mesías. Si eso no te obliga a repensar cómo entiendes la gracia, estás leyendo esta historia con los ojos equivocados. Ahora hay un patrón en toda esta historia que quiero que veas, porque si lo ves, cambia tu lectura de la Biblia completa. La Biblia no presenta héroes limpios, presenta personas reales. Abraham mintió sobre su esposa 2 veces, en Génesis 12 y en Génesis 20. Jacob engañó a su padre para robar la bendición. David cometió adulterio y asesinato. Pedro negó a Jesús 3 veces, y la genealogía de Jesús en Mateo 1 incluye a Tamar, que se disfrazó de prostituta para quedar embarazada de su suegro Judá. Incluye a Rahab, que era prostituta en Jericó. Incluye a Ruth, que era descendiente del incesto de una cueva. Incluye a Betsabé, que fue la mujer que David le quitó a Urías. El Mesías no vino a través de una línea limpia, vino a través de una línea manchada. A propósito, porque el mensaje de esa genealogía no es «mira qué perfectos eran los ancestros de Jesús». El mensaje es exactamente lo opuesto. «Mira cuán rota estaba esta línea, y aún así Dios la usó». Eso no excusa el pecado, no lo normaliza, no lo celebra, pero sí demuestra algo que la religión organizada tiene mucho miedo de predicar: que Dios trabaja con el desastre humano, no alrededor de él. No espera a que estés limpio para usarte. No necesita que tu historia sea presentable para incluirte en su plan. Trabaja con lo que hay, con la cueva, con el vino, con las cenizas, con las hijas desesperadas y el padre borracho. Con todo eso, y de todo eso, saca a Ruth, que saca a David, que saca a Jesús. Si eso no te golpea, lee Mateo 1 de nuevo, despacio, nombre por nombre. Y ahora necesito que veas algo sobre Lot que casi nadie menciona.
Algo que está en el texto pero que la mayoría pasa por alto porque estamos demasiado ocupados condenando o justificando a las hijas. Después de la cueva, Lot desaparece del texto. Génesis 19 termina en el versículo 38 con el nacimiento de Moab y Ben-Ami. Y Lot no vuelve a aparecer en el Antiguo Testamento como personaje activo. Se va, se desvanece. No sabemos dónde murió, no sabemos cuándo, no sabemos si alguna vez se reconcilió con lo que pasó. El texto lo abandona en esa cueva. Eso no es accidental. La narrativa hebrea es extremadamente intencional con lo que incluye y lo que omite. Y el silencio sobre el destino final de Lot es tan elocuente como cualquier versículo. Es como si el texto dijera: esta es la consecuencia natural de décadas de decisiones equivocadas. No una muerte dramática, no un castigo espectacular, solo silencio. Desaparición. Un hombre que una vez caminó junto a Abraham, que una vez fue rico, que una vez se sentó entre los ancianos de una gran ciudad, terminando como un anciano en una cueva sin nombre, padre de hijos nacidos de sus propias hijas, olvidado por la historia hasta que Pedro lo rescata con 3 palabras: el justo Lot. Compara eso con Abraham. La Biblia dedica capítulos enteros a la muerte de Abraham. Génesis 25, versículos 7 al 10. Abraham vivió 175 años, murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael en la cueva de Macpela, los 2 hijos juntos, un funeral, un entierro, un cierre digno. Lot no tuvo nada de eso. Los 2 salieron de Ur, los 2 caminaron con Dios, pero uno terminó con un funeral y el otro terminó con silencio. Y la diferencia entre ambos se resume en una sola cosa: altares. Abraham construyó altares. Lot no construyó ninguno. Abraham buscó a Dios activamente. Lot simplemente caminó al lado de alguien que lo hacía. Y cuando se separaron, Abraham siguió construyendo altares y Lot siguió caminando hacia Sodoma. Ese silencio pesa más que cualquier condena explícita. Piensa en las decisiones que tomó. Cada una parecía razonable en el momento. Separarse de Abraham no era malo en sí. Elegir la llanura fértil era lógico. Acampar cerca de Sodoma tenía sentido económico. Mudarse dentro de la ciudad era conveniente. Sentarse en la puerta era ascenso social. Pero la suma de todas esas decisiones lógicas lo llevó a perder su esposa, sus hijas casadas, sus bienes, su posición, su dignidad y finalmente su identidad como hombre libre. Y sus 2 hijas que sobrevivieron heredaron todo ese daño. Crecieron en Sodoma. Vieron las costumbres de Sodoma, aprendieron los valores de Sodoma, y cuando todo desapareció, lo único que les quedó fue un padre borracho y un instinto de supervivencia que no tenía límites morales claros. Si alguien que has invitado a suscribirse a un canal merece tenerlo, es alguien que necesita escuchar esto, porque esta historia no es sobre las hijas malvadas de Lot. Es sobre cómo las decisiones de una generación afectan a la siguiente. Es sobre cómo el ambiente en el que crías a tus hijos forma las decisiones que van a tomar cuando todo se derrumbe. Y es sobre cómo Dios encuentra materia prima para su plan, incluso en el fondo más oscuro de la historia humana. Ahora déjame hacerte una pregunta, y no la voy a responder. Quiero que te la lleves contigo. La Biblia registra exactamente 2 momentos donde un patriarca justo terminó borracho y desnudo frente a sus propios hijos, y de ambos eventos nacieron consecuencias generacionales que duraron siglos. Lot es el segundo. El primero es Noé. Génesis 9, versículos 20 al 25. Noé plantó una viña, bebió vino, se embriagó, se desnudó dentro de su tienda, y Cam, su hijo, vio la desnudez de su padre.
una frase que en el hebreo bíblico, según múltiples comentaristas rabínicos, implica mucho más que simplemente mirar. Y la maldición cayó sobre Canaán, hijo de Cam, no sobre Cam, sobre Canaán. ¿Y dónde vivían los cananeos? En la tierra que siglos después ocupaban Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde eligió Lot vivir? Entre los cananeos. La línea de maldición que empezó con Noé borracho llegó hasta Lot borracho. El patrón se repite: el vino, la cueva, la pérdida de conciencia, la descendencia problemática. Y en ambos casos, Dios no destruye a los involucrados, trabaja con las consecuencias. Pero hay una diferencia fundamental entre Noé y Lot que nadie señala. Noé fue emborrachado por sí mismo. Génesis 9, versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó. Nadie lo emborrachó. Él solo plantó una viña, produjo vino y bebió hasta perder el conocimiento. Lot fue emborrachado por sus hijas, con intención, con un plan, con un objetivo. La embriaguez de Noé fue autoinfligida, la de Lot fue inducida, y eso marca una diferencia en la responsabilidad que el texto asigna a cada uno. Pero en ambos casos, lo que viene después de la embriaguez es una maldición generacional. Después de Noé, la maldición cae sobre Canaán y su descendencia. Después de Lot, las naciones de Moab y Amón cargan con el estigma de su origen durante generaciones. El vino en la Biblia no es neutral. Aparece en momentos de alegría, como las bodas de Caná en Juan 2, pero también aparece en momentos de caída, como aquí. Proverbios 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Lot no fue sabio, pero sus hijas fueron las que sirvieron el vino. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de toda esta historia. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó en esa cueva? Es fácil señalar a las hijas. Ellas planearon, ellas ejecutaron, ellas repitieron el acto la segunda noche. Pero esas hijas fueron criadas en Sodoma, vieron lo que se hacía en Sodoma, aprendieron que los cuerpos humanos eran moneda de intercambio, porque su propio padre ofreció los suyos a una turba. Crecieron en un ambiente donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto estaba tan borrosa que lo anormal se sentía normal. ¿Y Lot? Lot eligió Sodoma. Lot se quedó en Sodoma. Lot crió hijas en Sodoma. Lot nunca construyó un altar. Lot nunca fue un líder espiritual de su familia. Lot fue arrastrado fuera de la ciudad porque no tenía la voluntad de irse por sí mismo. La respuesta honesta es que la cueva es el resultado final de una cadena de decisiones que empezó décadas antes, cuando un joven huérfano alzó sus ojos, vio la llanura fértil y eligió para sí. No hay un solo culpable, hay un sistema de decisiones acumuladas donde cada generación paga el precio de la anterior y añade deudas para la siguiente, y eso conecta directamente con algo que no tiene nada que ver con cuevas ni con vino. Cada generación hereda las consecuencias de la generación anterior, y cada generación decide qué hacer con esas consecuencias. Las hijas de Lot heredaron un desastre, heredaron una ciudad destruida, una madre muerta, un padre cobarde, un mundo reducido a cenizas. Y con esas herramientas rotas hicieron lo que pudieron. Hicieron algo terriblemente incorrecto. Pero de ese error nació una línea que produjo a la mujer más leal del Antiguo Testamento y al rey más adorador de toda la Biblia. La pregunta que la Biblia te deja no es ¿qué hicieron mal las hijas de Lot? La pregunta es otra. ¿Qué estás haciendo tú con lo que heredaste? Porque todos heredamos algo roto. Todos venimos de alguna cueva. Y todos tenemos la opción de quedarnos en la ceniza o de caminar hacia algo que todavía no podemos ver. Ruth caminó y no miró atrás.
El video que aparece en pantalla ahora conecta con algo que dejé a propósito sin cerrar hoy. Y si llegaste hasta este punto de la historia, ya tienes la curiosidad que necesitas para entrar en lo que sigue. Dale clic. Nos vemos ahí.